Buenas. Hoy quería ver la utilidad de entender bien una fracción como una división. En qué momentos nos puede ser útil, ¿vale? Tener muy presente que esa fracción es simplemente una división. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, si tenemos 8 cuartos, ¿vale? En este caso nos podemos dar cuenta de que el numerador es un múltiplo del denominador y que esta división, al ser un múltiplo, nos va a dar una división exacta. Es decir, 8 cuartos es lo mismo que coger 8 y dividirlo entre 4. Y esta división la sabemos hacer. 8 entre 4 no es otra cosa que 2. Entonces, yo ahí lo que quiero es que se tenga en la cabeza, ¿sí?, que esa fracción 8 cuartos no es otra cosa que 8 dividido entre 4 y que eso lo podemos calcular y es 2. ¿Cuándo es muy útil tener esto muy presente? Pues va a ser muy útil cuando tengamos fracciones que tengan en el denominador unos seguidos de ceros. Vamos a ver por qué. Porque si nosotros tenemos, por ejemplo, una fracción como esta, 3 décimos, ¿sí? ¿Qué pasa con 3 décimos? Que 3 décimos, si nosotros lo planteamos como una división, es 3 dividido entre 10. Este tipo de divisiones, en el que el divisor es un 1 seguido de ceros, tenemos un vídeo, lo pondré ahí en la descripción para que lo reviséis. Es una división que no hace falta hacer operaciones complicadas. De hecho, yo me he puesto aquí, lo vamos a traer, para no despistarnos, ¿vale? Que cuando yo cojo una unidad y la parto en 10 trocitos, lo que yo tengo, ¿sí?, es que quedarme con una décima, porque yo lo he partido en 10 partes y me quedo con una de ellas, me quedo con una décima. Entonces, 3 dividido entre 10 me queda con una décima 3 veces. Entonces, esto va a ser igual, ¿sí?, a 0,3. ¿sí? Entonces, si nosotros nos quedamos con esto en mente, cuando veamos una fracción en la que el denominador es 10, vamos a poder escribir como un número decimal rápidamente, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en este caso. ¿Qué podríamos aquí también ver? Bueno, lo cierto es que 0,3, ¿sí?, también se podría ver de otra manera, porque esta división, ¿vale?, también tiene otras divisiones equivalentes. Por ejemplo, esta división es equivalente, ¿sí?, lo tenéis por ahí en un vídeo de fracciones equivalentes, o sea, divisiones equivalentes que grabamos, lo pondré también abajo, ¿vale? Divisiones equivalentes es que la división da el mismo resultado. Entonces, ¿qué división va a dar igual que esta? Pues la división que va a dar igual que esta es dividir 30 entre 100. ¿Sí? Va a dar lo mismo. Entonces, esta fracción, 3 décimos, va a ser igual a 0,3. Y 0,3 también va a ser igual a 30 dividido entre 100. ¿De acuerdo? Porque nos va a dar igual fijarnos, ¿sí?, en esta división que en esta otra. ¿De acuerdo? Por eso, 30 cienavos también es 0,3, ¿vale? Porque cuando yo hago la división de 30 entre 100, ¿sí?, es una división que es equivalente a 3 entre 10, ¿vale? Y nos da lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, podemos ir de la fracción al número decimal y también del número decimal a la fracción, ¿de acuerdo? Esto siempre, eso, teniendo muy en cuenta cómo se hacen este tipo de divisiones para tenerlas que hacer a mano, ¿de acuerdo? Entonces yo os invito a practicar lo de dividir entre unos seguidos de ceros. Vamos a hacer un ejemplo más complicado, ¿vale? Para que salga más grande todo y ver cómo lo calculamos, ¿vale? Por ejemplo, si nosotros queremos poner una fracción, perdón, un número decimal como una fracción y tenemos pues una cosa como esta, ¿vale? Tenemos 452 milavos, ¿de acuerdo? En el numerador tenemos un número entero, en el denominador tenemos un 1 seguido de ceros, aquí como veis de 3 ceros ni más ni menos, ¿de acuerdo? Entonces esto hay que tener en cuenta
que es una división, que es 452 entre 1000. Y lo que decíamos, cuando hacemos estas divisiones, ya sabemos hacerlas. No hace falta montarlas ni calcularlas. Sabemos que la unidad no la partimos en 10 ni en 100, la partimos 1000 veces y nos quedamos una. Y lo hacemos 2 veces porque tenemos 2 unidades. Entonces nos quedamos con 2 milésimas. ¿De acuerdo? Entonces, este 2 se va a convertir en 2 milésimas. ¿Qué va a pasar con las 5 decenas? Que se van a partir no en 10 ni en 100, sino en 1000. Entonces yo voy a partir cada una de ellas en 1000 trozos y me voy a quedar una, perdón, en 100 trozos y me voy a quedar una, ¿sí? Entonces yo voy a tener 5 centésimas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Lo he partido en 10, no en 100, en 1000, ¿de acuerdo? Vengo desde las decenas y lo parto en 1000, tengo centésimas, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasa con las 4 centenas? Que no las parto en 10 trozos, ni en 100, sino que las parto en 1000 trozos y me quedo uno, lo hago 4 veces, ¿sí? Y entonces me quedo con 4 décimas, ¿de acuerdo? Entonces, esta fracción se puede escribir como ese número decimal o viceversa. Cogeríamos este número decimal y haríamos la transformación contraria, ¿no? Si yo quiero poner el denominador un 1000, tengo que multiplicar esto por 1000, ¿sí? Eso es lo que estamos haciendo al final, ¿de acuerdo? Multiplicar y dividir por unos seguidos de ceros. Por eso yo quiero que tengáis muy en cuenta que eso son multiplicaciones y divisiones muy sencillas de hacer y que nos llevan a escribir los números decimales como fracciones o las fracciones como números decimales, ¿vale? Si necesitáis algún otro ejemplo, me lo decís y lo hacemos. Venga, hasta luego.